Y muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro seminario, la actualización de los tratamientos antimicrobiales. Como se acordarán, pues tenemos una serie de entrenamientos, webinars que vamos dando en la región, y gracias a todos aquellos que han sido realmente muy constantes en la participación. Se nos ha unido muchísima gente y la verdad me encanta ver ya el gran número de personas que se apuntan a este tipo de seminarios y nos acompañan por estas pequeñas cápsulas de 1 hora. Es un poquito realmente complicado resumir algunos de todos las necesidades que tienen, por ejemplo, estas pruebas, los requisitos, y a veces es muy complicado porque tenemos que lograr aterrizar esto a requisitos especiales, nuevos proyectos. Aparte de por qué estamos hablando a través de los tratamientos antimicrobiales, y es porque lo hemos visto aparecer en muchísimos tipos de proyectos. O sea, estamos viendo a aquellos que están enfocados a la parte de sostenibilidad, por ejemplo, donde con el fin de reducir la huella de carbono de los productos y reducir el número de lavados, pues se está tratando de integrar tecnologías antimicrobiales, esas que eliminan la generación de malos olores o crecimientos o situaciones en los textiles para que se reduzcan los lavados y por lo tanto pues tengan una más larga duración, un impacto un poquito menor. Vemos el uso de los antimicrobiales pues ahorita en mascarillas, en prendas de protección que se están dando de manera muy general. En algunos lugares está permitido, otros no tanto, pero pues como parte de esos atributos adicionales de que estos productos puedan tener para, por ejemplo, no generen olores por el sudor, para que no sean acarreadores de bichos oportunistas o animalitos oportunistas, estos microorganismos, y pues reducir los efectos de estos. Entonces, por eso es que queremos pues hablar ahorita ya de la otra parte. Una cosa es la decisión de querer integrar esta funcionalidad del antimicrobial en mis textiles, pero la otra es cómo entonces demuestro su efectividad. Y para esto pues hemos hablado ya anteriormente de los tipos de pruebas que existen, los tipos de análisis que se van generando con los cuales se comprueba su efectividad, y en algunos pues guían la decisión de compra de un producto por parte de uno de los grandes retailers o compradores de prendas en nuestra región. Pero sí es bien importante pues conocer cuáles son esos requisitos, porque no es algo que fácilmente se ve. Por ejemplo, yo puedo tener un excelente tinte que me da más brillantez, que me da esta situación, este suavizante que me da este tipo de mano, y hay cosas que pues sí se pueden percibir fácilmente. En el caso de los antimicrobiales, pues tenemos que hacer una prueba para ver realmente cuántos microorganismos logra efectivamente eliminar o reducir su crecimiento. Y es algo pues que no simplemente se ve, y hay que hacer algunas pruebas que son pues relativamente delicadas. O sea, no lo pueden hacer en cualquier laboratorio, pero también a veces es un poco frustrante en cuanto él se va y viene, porque no puedo interpretar mis resultados o una serie de datos. ¿Cómo voy a interpretarlo para ver si estoy siendo efectivo? ¿Es suficientemente bueno el tratamiento que estoy teniendo? Entonces, para eso está guiada esta charla, o sea, para que hablemos un momentito sobre cuáles son las metodologías. Vamos a volver a hablar también de cuáles son los métodos existentes, los que vemos más frecuentemente, los cuales nos solicitan en el laboratorio más frecuente. Vamos a entrar a estas interioridades de los métodos, cómo ir aterrizando, interpretando algunos de estos valores o requisitos de la prueba, pues, y ver los diferentes tipos de métodos que existen, cuándo es uno más apropiado que otro y qué variaciones puedan tener. ¿Ok? La razón de esto, pues obviamente sabemos que el mercado de activewear ahorita, el activewear y ahora también las prendas de protección, pues es un mercado en pleno crecimiento. Hay muchas oportunidades en esta área, y definitivamente hemos visto realmente ese crecimiento de todas estas prendas de activewear por los cambios que se han dado en nuestra sociedad, de los cambios que se están dando, por ejemplo, en esa interacción trabajo, oficina, persona, de estar en casa. O sea, realmente eso ha empujado en muchos casos algunas oportunidades con este mercado de activewear, y vemos que en la región sí se están abriendo muchas de esas oportunidades. Entonces, una región que tal vez tradicionalmente hacía t-shirts con prints, y ese era nuestro producto tal vez líder en la región, pues ya se está viendo en productos ya más funcionales, en productos
productos que ya tienen que impartir cierto plus, cierto valor agregado. Y los tratamientos antibacteriales pues sí están teniendo un empuje bastante importante. Por lo tanto, de nuevo, puedo insistir, es algo que debemos entender correctamente, ¿sí? Entonces, vamos aquí para aquellos que se nos unen ahora por primera vez en este seminario, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer una prueba de efectividad antibacterial? Bueno, entonces, en principio, estas pruebas han sido realizadas para ver para poder medir cuál es la efectividad en la reducción del crecimiento de bacterias que puedan generar malos olores, ¿sí? Por medio de sus procesos metabólicos o el hecho de estar ahí comiendo, existiendo, reproduciéndose y creciendo en gran número, que es el hecho de que pueda generar un mal olor o puede causar una infección. Y esa interacción entre la barrera que conocemos como el textil y la piel pues tiene unas interacciones muy interesantes, o sea, donde se va a generar sudor, donde hay grasas, donde hay alimento, donde hay oscuridad, donde hay calor, donde hay humedad. Todos esos factores, pues son los que nos van a apoyar a que es posible de que unos animalitos, esos microorganismos que los hay muchísimos en el cuerpo y de diferentes tipos, o los hay en el ambiente y se van quedando con uno, pues puedan a poder proliferar. Entonces, tenemos que ver el tratamiento antibacterial, lo vamos a hacer una pequeña analogía durante esta plática, ¿sí? O sea, vamos a hablar de que el textil es digamos, como un castillo que queremos defender, ¿no? Y los microorganismos van a ser estos invasores que van a tratar de alojarse aún en el castillo, pues invadirlo y ahora reproducirse adentro del castillo y dominarlo completamente, ¿sí? Nuestro tratamiento antibacterial van a ser aquellos guardias que están tratando de defender que no llegue nadie a invadir, que no llegue nadie a alojarse en el castillo. Lo podemos ver de esa manera. Entonces, lo que queremos exitosamente es reducir que logren llegar al castillo, lograr alojarse y que durante el contacto del textil con estas bacterias, con estos microorganismos, pues se vayan dando esas batallas, esas guerras donde se vaya reduciendo el número de las bacterias y no se generen los malos olores por, obviamente, la gran cantidad de estos microorganismos. Um, lo que se logra en muchos casos, o lo que tenemos pues en el caso los textiles normalmente, y por eso lo llamamos nunca es tan limpio como el primer día, es que volviendo a nuestra analogía del castillito, pues el primer día el castillo, no hay invasores, no hay bacterias que están creciendo, están tratando de invadir nuestro castillito, pero al empezar a utilizar el textil, ya lo voy sudando, ya voy añadiéndole grasas, aceites, el sudor mismo contiene muchos nutrientes. Entonces se dan esas situaciones propicias para que haya un crecimiento bacterial. Entonces vemos ahí cómo esta línea recta hacia arriba, hasta que llega un punto, esa línea azul me muestra donde yo ya percibo, por ejemplo, olores. O, por ejemplo, esta línea pudiera ser donde yo ya hay una cantidad suficiente para causar una infección. ¿Sí? Pero quedemos en el lado de olores. Hablemos, digamos, activewear o todo este tipo de prendas, ¿no? Donde yo ya percibo olores. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? Y pues yo voy, lo meto en la lavadora, lavo el textil y ahí reduzco la población dramáticamente. El detergente, pues eso va a tener un efecto en matar a estos animalitos, a los microorganismos, y vuelve a bajar su población a niveles donde ya no se percibe el olor, ya se huelen otros perfumes y lo que sea. Pero mientras voy en esa interacción de uso del producto, lo sudo, lo ensucio, lo lavo, y esos ciclos se van repitiendo, lo que va pasando es que ya se van alojando en muchos casos en las fibras, en la estructura del textil, ya se pueden ir alejando bacterias o microorganismos y eso ya causa lo que se conoce como un biofilm. Por eso es que en algunos casos, no importa cuántas veces sigas lavando el textil, ya le queda impregnado un olor. ¿Sí? Porque ya hubo ese crecimiento lo suficiente para que ya ahí ya se formó no una colonia, ya se formó una ciudad, ya está algo pegado en el textil y ya no logro quitarlo. Lo que va a hacer el tratamiento antibacterial es no permitir que crezcan de manera muy acelerada los microorganismos y prevenir de que esa formación de ese biofilm, de esa película de microorganismos para que no se impregne, pues se atrase mucho más, ¿sí?
Entonces, eso es lo que van a hacer por nosotros estos agentes antibacteriales, reducir el número de bacterias, no permitir que se logren alojar sobre el textil y pues y por mucho pues reducir la propensión a esa generación de olores. ¿Qué características debería tener un buen agente antibacterial? Uno debería ser un fuerte antibiótico con un espectro amplio. Acuérdense que si bien las pruebas las vamos a hacer con dos bacterias, dos embajadores, dos representantes de los tipos de bacterias que hay, pues son un gran número de bacterias las que generan olores, los organismos oportunistas, los que generan infecciones, son una gran cantidad de microorganismos los que existen. Por eso, pues, se buscan de que sean antibióticos de un espectro relativamente amplio, porque pues tienen que matar diferentes tipos de microorganismos. Debe ser resistente a los cuidados regulares de la prenda. Lo que no quisiéramos, pues, es tener un tratamiento que a la primera, segunda, tercera lavada ya no está, que estaba tan puesto de manera tan superficial en el textil que después de la segunda lavada se lava y ya no tengo nada de ese efecto, ¿sí? Yo quiero ver algo que se mantenga durante el tiempo, durante la vida esperada, la vida de servicio que va a tener que aguante junto con la prenda y la vida de servicio que yo espero de ella. El costo que no sea demasiado alto, claro, pues que no sea prohibitivo, puede ser una super tecnología, pero si no llego al price point con mi producto, pues no me lo va a comprar nadie, que no afecte la salud o dañe el medio ambiente. Aquí viene también otra interacción muy interesante en cuanto a por ejemplo, hay un gran empuje hacia a la sostenibilidad en el área textil. Justo ahorita, pues, he estado en unas pláticas, en algunos proyectos donde sí realmente se ve un gran empuje hacia la reducción de agua, hacia la cuantificación de los químicos que salen de las textileras, de la producción textil, las fibras, por ejemplo, que se generan a partir de los productos, como por ejemplo los problemas con lo de las microfibras o microplásticos que se está generando ahorita. De la misma manera, pudiera ser que durante la producción de estos químicos, pues lo que quiero ver es que haya un gran pick-up del agente químico y que no se vaya la mayoría en la descarga, por ejemplo, de la textilera, causando tal vez grandes cantidades de un metal pesado, o digamos, qué sé yo, en algunos casos se utiliza mucho plata, zinc, cobre, cuestiones así, ¿no? Y hay, por ejemplo, mediciones en las descargas textiles que se están haciendo ahora que están dirigidas a ver cuánta plata, cuántos metales pesados están saliendo en las descargas. Entonces, si hay mediciones y tenemos que ver eso de si tengo una gran producción de este tipo de productos, cómo esto va a afectar en mis descargas y que realmente pues esté cumpliendo con los parámetros que me he puesto para ver mi efecto, mi impacto ambiental, ¿no? Que no afecte la salud, es otro. O sea, que debido a una gran presencia, una gran cantidad, perdón, de ese químico, que tal vez no cause irritaciones, que debido a la forma en que yo lo tengo que añadir o adherir al textil, pues no tenga algo que pudiera causar algún daño a la salud, ¿no? No debe afectar la textura y el color de la tela, pues en algunos casos que tengas un tacto áspero y que vaya a dañar, pues ahí sí que no sea tan deseable el textil como se tenía originalmente por el hecho de haber añadido este tipo de tratamiento. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de este tratamiento. Por ejemplo, si yo ya tengo un producto en línea, ya quedé con mi cliente, este es el color rojo que a él le encanta de toda la vida y ahora le voy a agregar esto, ¿cuál pudiera ser el efecto en tanto el tacto, en el color u otras propiedades que tenga el textil que ya están acordadas con el cliente? ¿Sí? ¿Cuáles son los agentes que normalmente o antimicrobiales que hemos visto? Ya están apareciendo muchísimas tecnologías muy interesantes que no van directamente, por ejemplo, a atacar el microorganismo, la bacteria, sino que tratan de eliminar, por ejemplo, el alimento y que no tenga disponibilidad de alimento en vez de matar al bicho. Muy interesante algunos de esos, pero, por ejemplo, tenemos los orgánicos como el alcohol. El alcohol, pues el clásico, aquel del algodoncito de la mamá que le ponía el algodón sobre la herida a uno para matar todos los bichos que haya, pero justo pues junto con un grito. Tenemos los inorgánicos, como hablábamos, ¿no? La adición de iones de plata, iones de zinc, cobre, hemos visto pues en los recubrimientos en los hilos,
y hay diferentes formas de cómo estos se presentan en el textil. Están aquellos que logran lixiviar o separarse del textil y viajar pues, lejos de la superficie del textil para ir a matar a los microorganismos lejos de la superficie, o que están fijos o estáticos sobre la superficie del textil. U otros naturales, por ejemplo, como vamos, este Chitosan, que es pues, una marca, pero que son, pues, que tienen un efecto y son de origen natural, ¿sí? Eh, pues, ¿cómo entonces ahora, si ya habiendo elegido y ya habiendo elegido esta opción que tengo en el antimicrobial, ya tuve el match, ya sé cuál es el efecto que va a tener y si pega bien, cómo voy a comprobar la efectividad? Y aquí es donde viene una parte súper importante, y es esta, hay un triángulo aquí que se tiene que observar, ¿no? Porque uno es cuál es la expectativa de mi cliente, de mi comprador, ¿sí? Pues supone que yo sé, por ejemplo, los manuales, los protocolos, los requisitos de mis clientes muchas veces ya tienen un método especificado con ciertas bacterias ya especificadas. A veces vienen métodos con ciertas modificaciones porque ellos quieren igualar ciertas condiciones a través de sus diferentes productores. Pero tengo que estar muy claro de cuál va a ser ese requisito del cliente. O la otra parte, la otra punta del triángulo es, bueno, yo como manufacturero es con qué he hecho mis pruebas tradicionalmente, con qué conozco, dónde son los laboratorios con que yo he logrado hacer mis pruebas y he conseguido los resultados más constantes. Y la otra parte del triángulo es el que me vende el químico. ¿Con qué ha hecho las pruebas? ¿Cómo ha demostrado la efectividad? Entonces, cuando hay una desconexión, y ahí sí como el triángulo del fuego, cuando falta alguno de esos elementos, puede ser que voy a tener algún mal encontronazo. No voy a estar haciendo la prueba tal cual la pide mi cliente, o, por ejemplo, la garantía de quien me vendía el químico era sobre esta metodología, bajo estos requisitos específicos, para estas cosas que ni se acercan a los requisitos que me está pidiendo mi cliente, ¿sí? O la forma en que yo como manufacturero, pues, usualmente evalúo estos tratamientos. Por ejemplo, qué sé yo. Aquí vemos un gran listado de pruebas, pues tenemos los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, ¿no? Tenemos las dos grandes columnas. Los cualitativos, pues, pueden ser utilizados en estos agentes que lixivian. Lixivian, recordemos nuestra analogía del castillo, es cuando yo tengo mis soldaditos dentro del castillo y ellos salen a atacar, se alejan de la superficie del textil, tal vez los iones de plata u otro químico que estoy utilizando, se alejan, se logran alejar e ir a atacar lejos de la superficie del textil. Ya vamos a ver un poquito más de detalles con esto, pero esto pues, sería un efecto de lixiviación, de separarse de la superficie del textil e ir a atacar lejos, ¿sí? Están aquellos que no lixivian, que son los que están estáticos y fijos en la superficie del textil y de ahí no se van a mover. Por ejemplo, en los métodos cualitativos, pues vemos uno de los grandes representativos. Ahí el representante es el ATCC 147. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que funciona este. Pero como pueden ver, hay varias opciones para este tipo de métodos cualitativos. En los términos de los cuantitativos, y son los que me van a dar un dato numérico de cuál es el nivel de efectividad de ese tratamiento antimicrobial, pues ahí vemos los diferentes métodos. Uno muy famoso, el ATSC 100, al igual que también el GIS 1902 o el ISO 27743, muy similares entre los dos. Y uno que estamos viendo que hace mucho también en la región ahora, que antes no lo trataba, por ejemplo, en este tipo de charlas, pero ya tenemos un buen tiempo de estar realizando estas pruebas, la STM-E 2149. Cada uno de estos métodos tiene unas características específicas, especiales, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahí volviendo a nuestro proceso, digamos, el que me proveyó el químico hizo sus pruebas de desarrollo, sus pruebas antes de ofrecérmelo y decir yo logré demostrar mi efectividad, por ejemplo, con un ATCC 147. Pero mi cliente quiere el ATCC 100 y yo hice pruebas de desarrollo con el textil que le iba a ofrecer con el ASTME 2149. Si bien todos son pruebas antibacteriales, pues tienen diferentes requisitos, diferentes estándares, y ahí esa falta a veces de alineamiento es la que puede llevar a esas sorpresas. Por ejemplo, hay situaciones donde
ya lo vamos a ver un poquito más allá, pero la batalla, ¿se acuerdan la del castillo con los invasores? O esa batalla se puede ser o de 1 hora, o de 18 horas, o de 24 horas. Y podemos claramente, pues ahorita ver en nuestra mente, ahorita en esa imagen, cómo eso va a tener diferentes resultados. Una batalla de 1 hora, pues algo bastante, un contacto bastante rápido. Obviamente hay unas condiciones que tienen que observar, pero eh, puedo ver cómo va a tener diferencias, como por ejemplo si me hiciera un análisis hecho en tiempos de contacto, digamos el tiempo de guerra entre el antibacterial y la bacteria o el microorganismo dura 18 horas o 24 horas. Ahí ya puedo empezar a ver cómo pudiera haber diferencias. Entonces, ese alineamiento es clave, ¿no? Eso es entender de cuál es la expectativa de mi cliente, con qué desarrollar mi producto y con cuál prueba me la están ofreciendo, ¿sí? Es bien importante yo juntar esas tres piezas. Y aquellos que hemos estado en la parte de sourcing, en la parte de product management, es muy importante empezar a atar. Y yo sé que es un montón más de tareas que este tipo de personas tienen, pero ahí es donde ya me evito tal vez sorpresas al final. Sí, y eso pasa con todas las pruebas y lo hemos visto en algunas de las mejores relaciones fábrica, proveedor y marca, ¿no? Y nosotros nos toca en medio ver la parte de las pruebas, ¿no? Entonces, hablando ya una de las representantes de las cualitativas, ¿no? La ATCC 147, sí. Esta, pues, es muy utilizado comercialmente, pues tiene un tiempo relativamente rápido para obtener resultados. Es muy importante considerar cómo es que se realiza esta prueba, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, tengo una placa de agar, voy a colocar cierta cantidad de bacterias en 5 rayas, como las podemos ver acá, y prácticamente coloco el textil sobre estas líneas de bacterias que yo tengo aquí. Aquí hay colonias formadas de unidades formadoras de colonias. Acá tengo tengo una gran cantidad de bacterias que forman esta rayita que veo aquí. Ahí están creciendo y proliferándose las bacterias. Y al colocar el textil encima con el tratamiento antibacterial, si es de los que no lixivian, ¿sí? Yo solo voy a ver que el área en contacto con las bacterias, ahí es donde voy a tener la reducción. Pero si es de los que lixivian, los que logran salir de castillo para atacar a las bacterias, voy a ver ese retroceso que tengo de las líneas estas. Ese retroceso se conoce como la zona de inhibición, ¿sí? Zona de inhibición o la zona donde tengo pues reducción de bacterias. Y eso es en lo que en muchos casos es lo que está buscando, por ejemplo, un cliente. Nos dice, bueno, yo quiero que mi resultado sea una zona de inhibición de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, un mal match sería si yo, por ejemplo, tengo un antimicrobial que no lixivia y el requisito de mi cliente es de uno que sí lo hace porque me está pidiendo una zona de inhibición. Y hemos visto casos donde hay un encontronazo ahí porque la expectativa de mi cliente no la puede cumplir el producto que yo he comprado y que le estoy adicionando a mi producto, ¿sí? Muy importante ver eso. Si esta prueba, por ejemplo, cosas que depende la estructura del textil. Por ejemplo, aquí lo que quiero ver es que hay un contacto continuo, un contacto bastante homogéneo en la superficie. Por ejemplo, si tengo un textil tal vez con un calado muy fuerte y cuestiones así, pues no voy a tener todo el efecto del contacto del textil contra esta camita de bacterias que se formó acá, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuál es la prueba apropiada y cuál es la que me recomiendan hacerlo de acuerdo a la estructura del textil, de acuerdo a la funcionalidad que tiene este, si va a ser de los que le exhiben o no, ¿sí? Eh, ups, pasamos ahora a la otra columna, ¿sí? A los métodos cuantitativos, ahí los que me van a dar un porcentaje de reducción, un número, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, depende del método, también presenta el resultado de diferentes maneras. Hay aquellos métodos que presentan el resultado con porcentajes, otros que lo hacen con logaritmos, y ahí es otro, ya se van a dar ciertas diferencias en lo que yo esperaba
¿sí? Pero estos son tratamientos pues utilizados muy comercialmente, los utilizan muchas de las marcas, por ejemplo, la TCC 100 es uno de los que se oye más, el 2149, como les digo, también está ganando muchísima fuerza. Este aplica tanto a los que exhiben, los que se difunden o los que no lo hacen. ¿Y cómo mide la reducción? Pues yo tengo una población control, ¿sí? Y lo dejo crecer por ejemplo, 24 horas. Voy a ver la población final, la que tenía en el textil tratado, dividido la población de mi control después de 24 horas, y ahí voy a sacar ese porcentaje, cuánto se me redujo, ¿sí? Y voy a conocer, por ejemplo, mis requisitos de clientes, por ejemplo, que me van a decir, yo quiero que haya una reducción del 95%, o yo quiero 2, 3 logaritmos de reducción, ¿sí? Tengo que entender bien qué es lo que me están pidiendo. Así es como vemos, por ejemplo, un resultado, y así es como, por ejemplo, en algunos de los casos, por ejemplo, ya hay una versión 2019 de la ATCC 100, súper importante primero ver el método que se está utilizando, en qué versión. Hay cambios significativos y esto es la razón de esta charla porque es una actualización de lo que hemos visto de los cambios. Esa versión 2019 de la ATCC 100 es muy importante, pero número uno, voy a ver cuál es el método que están utilizando y qué versión. El tipo de bacteria es muy importante. Por ejemplo, mi cliente me lo pide con E. coli, no, pero el laboratorio me lo hizo con Staph Klebsiella porque yo no especifiqué qué bacteria es la que yo quería. Muy importante, inclusive las cepas, estar bien claro cuál es la que me están pidiendo y lo voy a ver listado en muchos de los protocolos de los clientes. De la misma manera, yo le voy a preguntar también a mi proveedor. Recordemos nuestro triángulo, a mi proveedor de químico es cómo se comporta con estas bacterias que mi cliente está esperando que se logren reducir. Los tiempos de contacto, súper importante ver por lo que hablábamos, la diferencia entre las guerras de 1 hora, 18 horas, 24 horas. Que voy a tener el número de muestras que se están utilizando o el número de especímenes, más bien, que se están utilizando para la realización de la prueba, va a ser muy importante. Recuerden, por ejemplo, si voy a tener yo mis soldados del lado del castillo defendiendo, pues es una gran diferencia si yo voy a tener 300 soldados o 5,000 soldados defendiendo mi castillo. Y eso, por ejemplo, si estaba hablando de que el químico o el antimicrobial se aloja en la superficie del textil, va a ser una gran diferencia si yo tengo una gran área o un área más reducida, que puede estar perfectamente relacionado al número de piezas o swatches que se está utilizando durante la elaboración de la prueba. Voy a ver mi recuento original. Esto es básicamente en nuestra analogía, es cuántos invasores lograron llegar a aterrizar enfrente del castillo para iniciar su invasión. Estos son cuántos llegaron a iniciar la invasión. Estos son en el inicio de la guerra, cuántos habían de los enemigos y cuántos quedaron al final de la batalla. Y eso me va a dar, pues ya por el cálculo que les mostré anteriormente, el porcentaje de efectividad. ¿Sí? Eh, Aquí es muy importante pues tomar en cuenta las opciones o las modificaciones que se van haciendo porque esto van a tener diferentes resultados en los laboratorios. O sea, si yo voy considerando ciertos parámetros de prueba y los voy modificando, pues definitivamente puedo esperar tener diferentes resultados. Puede ser, por ejemplo, desde esterilizar o no la muestra. ¿Sí? Esas son una de las variables, esterilizar o no la muestra. Si en el método, por ejemplo, que estoy utilizando, está establecido que se tiene que esterilizar o no. Algunos agentes microbiales no responden bien a la esterilización. El tamaño de la muestra que estoy utilizando, ¿sí? Tengo lo que hablamos, ¿no? Si tengo una gran área de muestra, si tengo 1 gramo de muestra, si tengo 4 swatches, eso va a causar variaciones en la cantidad de antimicrobial presente durante la guerrita esta que se va a estar dando, ¿no? ¿Qué organismos están siendo utilizados y en qué concentración se encuentran? La cantidad de nutriente que le estoy dando. O sea, nutriente es las provisiones que yo le doy a los invasores. ¿Cuánta comida van a tener disponible para mientras van haciendo su guerra, su batalla, ¿no? El volumen del inóculo. ¿Cuántos animalitos, cuántas bacterias yo voy a dejar presentes para librar esta guerra y el tiempo de contacto, cuánto va a durar la guerra, ¿sí? Entonces, todas estas son variables que se tienen que definir durante la prueba, tengo que conocerlas, se pueden leer perfectamente el informe, pero tengo que conocerlas bien para que no haya diferencias significativas que me van a dar resultados diferentes, ¿sí? Entonces, básicamente, hablando de la ATC 100,
en su versión 2019. Básicamente este es el proceso, ¿no? Previo al tomar las muestras, cortar los especímenes, voy a o no esterilizar las muestras, ¿sí? Voy a tomar una decisión sobre esterilizar o no las muestras. Eso tengo que estar bien claro con qué es lo que va a hacer el laboratorio, cuánta muestra voy a tomar, 4, 5, 6 círculos de tanto, voy a llegar a un peso específico, qué es lo que están haciendo. Luego, ¿qué organismos voy a estar yo colocando sobre el textil y en qué concentración están? O sea, cuál es la cantidad inicial. Yo lo coloco acá, la cantidad de nutriente que va en esta inyección, que son las provisiones que van a tener las bacterias para sobrevivir, cuánto va a durar la batalla, la guerra. Y eso, pues, en algún momento de cuando termina esa guerra, yo digo, es un tiempo de contacto de 24 horas, yo coloco un neutralizante, que es este líquido que podrán ver en el último de estos vasitos, y ahí es donde detengo la batalla. Recolecto de este líquido y puedo contar cuántas bacterias encuentro ahí remanentes. Los coloco estos diferentes líquidos en las placas y voy viendo si voy teniendo una reducción o voy a tener un crecimiento desmedido. Básicamente esos son los diferentes pasos que voy viendo aquí pues, en la parte inferior de cómo funcionan estas pruebas antibacteriales, ¿sí? Entonces, paso uno, esterilizar o no la muestra. Eso refleja la realidad sobre mi producto, qué efecto va a tener. Por ejemplo, en hospitalarios y cuestiones así, es muy probable que sí se vayan a estar dando esterilizaciones, por lo tanto, sí debería yo de incluir esas esterilizaciones dentro de mi producto. ¿Para qué sirve la esterilización? Es para librar mi textil antes de hacer la prueba de la influencia de cualquier otra bacteria que ya tuviera, ya tendría. Nosotros hemos tenido muestras que nos han venido acá con cierta contaminación, nos pidieron no esterilizarlo al inicio, pero tuvimos un crecimiento de algo que no eran las bacterias de estudio y eso me inhibe el proceso, no me da un resultado concluyente, pero por ejemplo, pues las bacterias, los microorganismos se encuentran en todos lados, hay ambientales, hay en muchos lugares. Entonces tengo que tener mucho cuidado en cómo empaco las muestras, en cómo las voy preparando, ¿ok? Ah, el efecto sobre la gente, pues es lo que les mencionaba, ¿no? Tal vez no, un agente antimicrobial no va a resistir los 121 grados o por 15 minutos de tal vez la esterilización, pero eso es algo de lo que va a estar expuesto realmente el textil en su uso diario. Esa sería una de las grandes cuestionantes, ¿sí? El tamaño de la muestra, ¿no? Antes estaba completamente abierto, no completamente abierto, pero se trataba de decir, bueno, ponga entre 4 a 6 círculos de tanto. Ahorita una de las grandes mejoras que se tiene en la ATCC 100, la versión 2019, por eso es bien importante ver lo del método, es que ya establece 1 gramo de muestra el que se debe de colocar ahí. Y eso ya me ayuda a estabilizar un poquito la repetibilidad del análisis. En todos los laboratorios, pues ya lo que se debe estar estableciendo es como 1 gramo de muestra colocada en el primero de los vasitos, ¿sí? Eh, una gran diferencia, por ejemplo, con la GIS 1902, esta pide 0.4 gramos, pero realizados en triplicados, ¿no? Entonces, sí, de método a método vamos a ver esas diferencias para ver que no necesariamente pues un método va a representar exactamente el resultado de otro, pero creo que es una de las mejoras muy, muy interesantes sobre el método y establecer un peso de la muestra. Ahora, ¿cuál es el efecto que yo voy a tener, por ejemplo, si tengo un textil muy pesado o muy liviano con la misma cantidad de antimicrobial en la superficie, ¿no? Entonces, dado 1 gramo, voy a tener menos del textil que es muy pesado presente y por lo tanto un área superficial tal vez menor, ¿sí? Si vemos que pues la concentración va a estar en un área, va a estar los iones, por ejemplo, de plata en un área específica, ahí es algo que puede tener, por ejemplo, diferencias entre una y otra tela. No puedo extrapolar ahí fácilmente esos resultados. El inóculo, ¿no? Pues anteriormente pues se agrega adicional 1 mililitro de inóculo y este puede contener de entre 1 a 3 por 10 a la 5 UFCs, unidades formadoras de colonias. O sea, unidades formadoras de colonias son esos invasores que voy a tener que tienen la capacidad de formar colonias, ¿sí? Entonces aquí voy a tener 100,000, voy a tener entre 100,000 a 300,000. Lo que quiero ver es que
en este inóculo inicial, en lo que yo estoy colocando, no haya grandes variaciones, sino tratar de estar por lo menos casi estable en un 2.5 de la cantidad de inóculo, por ejemplo, 10 a la 5 de UFCs por mililitro, para que se mantenga estable. Por ejemplo, yo potencialmente pudiera tener diferencias si un análisis está realizado con 3 y el siguiente está realizado con 1, por ejemplo, en los extremos de las pruebas. Yo sé que esto está bastante estudiado, pues, y ese rango es algo que ha dado muy buenos resultados, pero todos son estas cuestiones que puedan contribuir, ¿no? El volumen de inóculo, por ejemplo, en la GIS 1902, pues son 0.2 mililitros versus el 1 mililitro de inóculo que yo estoy colocando en otro. Obviamente, muy relacionado. ¿Se acuerdan? Tengo 0.4 gramos de muestra y aquí estoy colocándole 0.2 mililitros aproximadamente y el otro pues estoy viendo 1 gramo de muestra, 1 mililitro de inóculo el que le estoy colocando. Pero la concentración, la cantidad de invasores incluidas dentro de ese mililitro pues es uno de los factores muy importantes. ¿Cuál es la bacteria que yo quiero estudiar? Staphylococcus aureus, Klebsiella, Escherichia, son de los grandes representantes, ¿no? No, son embajadores de todas las bacterias. Uno es el gram positivo, otro es el gram negativo, y son dos grandes representantes, pero sí tengo que estar bien claro cuál es la bacteria con la cual yo quiero realizar mi estudio. Y la cantidad de nutriente, ¿sí? La cantidad de nutriente, pues antes el método antes de 100 podía decirte, bueno, utiliza la cantidad de nutriente que pudiera estar entre 0 o 100%. Y eso pues es una gran variación y me puede dar resultados muy, muy distintos. En la versión 2019 se establece como una dilución de 1 a 20 con el nutriente. Eso ya nos ayuda a reducir una de las variables, de las grandes variables que se tenían, porque yo pudiera esperar en una batalla, soldados que tienen muchísimas provisiones van a sobrevivir más de que aquellos que no tienen ninguna provisiones, ¿no? Entonces, sí hemos visto estudios donde se tenía 100%, por ejemplo, de nutriente, o un porcentaje muy, muy alto, por muy efectivo el antimicrobial, lograba revivir las bacterias. Entonces es muy importante cuidar la parte del nutriente, como aquí les mencionaba, ¿no? Ese efecto donde tu volvía a tener casi el crecimiento y revivieron casi todos los enemigos, dada la gran disponibilidad de nutrientes que se tenía. Tiene que haber un buen nivel y apropiado a la realidad del textil. Por eso son esas cuestiones donde, por ejemplo, un 1.500 o un 1.20, pues es lo más apropiado, por ejemplo, para el uso textil y tal vez no necesariamente para otros tipos de propiedades o de usos, ¿no? Es muy importante también tener el gran cuidado de cuánto absorbe el textil, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en cuanto a que yo voy a colocar estas gotitas en el ATC100, así funciona, y en los métodos 1902, 2743 tienen esas secciones donde el método de absorción, yo voy a colocar gotitas del inóculo sobre el textil y lo que estoy esperando es que se absorba. Si no hay absorción, lo que va a suceder es que esa gotita va a resbalar, va a caer acá y cuando agregue el neutralizante, que es el que tiene la batalla, simplemente todas las bacterias que estaban acá con su alimento van a quedar flotando acá y me van a dar un resultado negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber de que todos los tratamientos que yo le doy a la tela van a afectar uno al otro de alguna manera negativa. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tener un tratamiento antibacterial muy fuerte, muy pesado, pero voy a agregar algún químico para mejorar el tacto, pero que es completamente ceroso, una cuestión así, va a afectar la absorción del textil y eso va a tener un efecto negativo. Sí, hay provisiones ahorita dentro del método para mejorar un mejor contacto, una mejor para evitar esos efectos y si hay algunas formas de tratarlo, pero sí hay que tener mucho cuidado de realmente este tipo de contraindicaciones que pudiera tener entre químicos, ¿no? Esas cosas que se van a chocar entre ellos, ¿ok? Pues tengo que ver también como buenas prácticas de laboratorio, que haya que sea bastante disperso, que se haga en todas las diferentes capas una cantidad de inóculo para que si realmente hay un contacto íntimo. Acordémonos de que aquí, pues yo si yo lo dejara caer todo solo en la superficie, puede hacer que mucho de esto rebote y caiga en las orillas. Tengo que ver que se humecten todos los diferentes, estos 4 o 5 pequeños lienzos que tengo, estos discos de 4.8 centímetros, todos tengan ese gran nivel de contacto, ¿ok? Antes había un rango
del tiempo de contacto. ¿Se acuerdan el tiempo que hablábamos de la guerra? Que pudiera ser entre 18 a 24 horas. Ahorita la TCC 19, como esa actualización, pues ya solo se reduce a que solo puede haber tiempos de contacto de 24 horas. Los crecimientos en las bacterias pues son logarítmicos. Voy a verlo y es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una guerra de 18 o 24 horas, ya pudiera ver en el estadio donde está en el tiempo de contacto, en ese tiempo de crecimiento, si yo corto la guerra o paro la batalla esta en algún momento, pudiera generarme grandes diferencias. Entonces yo tengo un análisis hecho con 18 horas o uno con 24, pudiera ser. Pero la TCC 19, pues ya ahorita solo habla únicamente del tiempo de contacto de 24 horas. Ahora, saliéndonos de estos métodos de absorción, como por ejemplo el 1902, 2743 y el ATC 100, que es que yo coloco, existe una alternativa, por ejemplo, el ASTM E2149, el de contacto dinámico, ¿sí? Pues lo que esto se recomienda mucho, por ejemplo, cuando yo no voy a tener una buena absorción en el textil, cuando voy a tener ciertas condiciones que no me va a permitir ese buen contacto. Por ejemplo, nosotros lo veíamos hicimos, por ejemplo, un estudio sobre materiales plásticos, ¿sí? Materiales plásticos que tenían un tratamiento y un acabado antibacterial y lo que queremos ver el efecto, pues ese plástico no va a absorber las gotitas del inóculo como lo veíamos, y lo que se hace de esta manera es yo sumerjo en una solución con el nutriente, con ciertas cuestiones, y agrego el inóculo a la solución. Entonces, por medio de un tiempo de contacto y una agitación vigorosa, como dice el método, que en el método dice de 1 hora, pero pudiera alargarse más de acuerdo pues a los requisitos del cliente y generar un método modificado, pues se va a dar el contacto, se va a forzar el contacto. Entonces, mientras yo voy moviendo el frasco de manera vigorosa durante 1 hora, lo que voy forzando es ese flujo de líquido hacia el contacto con la superficie, ya sea del plástico, ya sea del textil o diferentes situaciones. Pero tengo que tener pues mucho cuidado también de seleccionar la prueba correcta para el tipo de producto correcto, ¿sí? Sí, este es el que logra un contacto más íntimo. La pregunta pues es realmente si con uno de absorción sería bien apropiado. Entonces, muy importante, recuerden el triángulo, cuál es la expectativa de mi cliente, qué es lo que con lo que yo desarrollé y con qué, quien me vende la tecnología, con qué es que lo ha desarrollado, ¿sí? Para tener ese match perfecto. Pero, como les digo, en principio, sí, este método sí permite, hablando específicamente de nuestras variables de interés, ¿permite o no esterilizar la muestra? Sí, si es permitido, si se observa que es necesario para eliminar, por ejemplo, una contaminación o previendo de que en su uso diario el material va a ser esterilizado, ¿sí? El tamaño de muestra se establece como 1 gramo, ¿sí? 1 gramo específicamente. ¿Cuál es el organismo utilizado? En el caso de esto, pues se está buscando el que está especificado en el método es el E. coli, pero dice si se acuerda entre las partes pueden utilizarse otros organismos, o sea, pues queda abierta esa parte. En el método busca una concentración del inóculo de 1.5 a 3 por 10 a la 5, esa es la cantidad de bacterias que voy a colocar inicial. Cuidado con esa parte para que sea bastante estable en el laboratorio. Yo utilizo, a diferencia, pues yo no utilizo nutrientes, sino tengo una solución buffer, que es lo que le provee todas las condiciones estas para poder crecer al bichito. El volumen del inóculo, acuérdense, allá hablábamos de 1 mililitro o 0.2 mililitros. Obviamente aquí lo que estoy viendo es de tratar de sumergir la muestra y por lo tanto utilizo 50 mililitros. Y como les decía, el tiempo especificado en el método dice 1 hora, puede modificarse y lo hemos visto pues incrementar 4, 5, 3 horas en esto. Pero obviamente eso hay que ver realmente cuál va a ser el efecto que va a tener sobre las bacterias, sobre las condiciones, porque si bien voy a tener tal vez el frasco 24 horas en agitación, cuáles son las condiciones en las cuales se tienen, la estabilidad del buffer o estas cuestiones, que es lo que me va a ayudar a ver si no se movieron las bacterias más bien por la golpiza, versus el tratamiento antibacterial. Entonces, sí es bien importante hacer mucho análisis y estudiar bien cada uno de estos casos para ver cuál va a ser la efectividad. Entonces, luego pues de esa agitación o el tiempo de contacto, pues yo recolecto el líquido, lo coloco en placas, lo voy a colocar en una incubadora,
voy a dejar el crecimiento y voy a hacer un recuento de placas para ver realmente cuánto es lo que yo tengo, lo que yo tuve que recolectar. La comparación aquí se da en un frasco vacío, o sea, junto a la muestra yo tengo un frasco vacío con el mismo buffer, las mismas condiciones, los mismos 50 mililitros, la misma agitación, recolecto el líquido y lo coloco en las placas, ¿sí? Y esa va a ser mi control. Al no haber agente antimicrobial y todo, pues ahí las bacterias van a estar libres para poder crecer y poder proliferarse en la placa de agar. Entonces ahí voy a tener mi control contra el cual yo voy a hacer mi comparación y ver mi porcentaje de efectividad. Entonces, aquí sí ahí es donde viene un punto bastante interesante del cambio en la versión ATC 100 2019. Por ejemplo, es parte de las cuestiones también yo que tengo que entender. ¿Sí? Originalmente, pues uno de los cálculos, ¿no? Cómo se realizaban es, yo tengo una cantidad, un inóculo inicial. ¿Se acuerdan lo que hablamos de que mi inóculo puede estar en 1 a 3 por 10 a la 5 en su forma inicial? Digamos, idealmente yo lo tengo en 2 por 10 a la 5 inicial, ¿sí? Aquí lo estoy en una escala logarítmica, ¿no? Y lo que quiero es ver, pues, o sea, en mi tiempo cero es cuando yo coloqué el inóculo, esta es la cantidad de bacterias o microorganismos que llegaron efectivamente a la superficie. Eso es lo que se conoce como mi tiempo cero. Si yo recolecto la cantidad de bacterias que lograron aterrizar exitosamente sobre el textil, esta es esta cantidad, la tiempo cero. Lo que voy a dejar después, entonces lo que les decía, pum, se deja libre la batalla, puede ser 1 hora, 18 horas, 24 horas, como vimos, la ATCC 100 ya solo especifica una guerra ahí de 24 horas de contacto, y después por eso se llama aquí el T24, o sea, es lo que yo recolecto acá, va a ser en el tiempo de 24 horas transcurridas. Si yo no tengo un tratamiento antibacterial, pues entonces las bacterias del inicial, pues dadas las situaciones de nutriente, calor y todo lo que tengo, van a lograr crecer. Y entonces en mi T24, pues yo voy a tener este crecimiento, esta adición de bacterias y por lo tanto, pues ya llegué prácticamente al log 7, ¿sí? Eh, o 7 logaritmos. Entonces, ahí es como yo veo, por ejemplo, un crecimiento bacterial. Cuando, por ejemplo, yo tengo una actividad bacteriostática o biostática, es no permitir que sigan creciendo las bacterias. O sea, yo inhibo la reproducción o el crecimiento de las bacterias. Entonces, mi cantidad en tiempo cero de las bacterias o microorganismos es el mismo que yo tengo al final, después de la batalla de 24 horas, ¿no? Cuando yo recolecto los dos, pues perdón, ya tengo el T0 y recolecto el T24 y los pongo en placas. Si cubito, voy a ver la misma cantidad o algo muy cercano en términos de valores del otro. Y lo que me dice ahí es, yo tengo una actividad bacteriostática. Y a bactericida o biocida es cuando yo logro reducir la cantidad. Idealmente, entonces los tratamientos antibacteriales lo que quieren buscar es esto, o sea, que hay una reducción desde lo que yo esperaba, por ejemplo, mi tela control, si yo le agrego esta cantidad de bichos y no tiene ningún tratamiento antibacterial, pues en el tiempo 24 va a llegar a esta cantidad superior, la que vemos en la línea azul. Pero mi tela tratada por el efecto de la gente y el tiempo de que lo tuvimos en guerra y todas las cuestiones, pues logró reducir la cantidad de bacterias y voy a tener, por ejemplo, ahora un logaritmo, ¿sí? De resultado. Entonces, ahí lo que tengo es 4 logs, por ejemplo, de reducción o, por decir, yo tengo un 95% de reducción. Así es como voy a obtener los valores, ¿sí? Muy importante, o sea, lo que hablábamos en los métodos. Algunos métodos me dan un resultado en logaritmos, o sea, el 1902, el 2743 me van a dar resultados en logaritmos, que después obviamente son el equivalente a estos porcentajes, estas cantidades que estamos diciendo, ¿no? Entonces, de 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 3 o 100, por ejemplo, que es lo mínimo que se puede detectar en la prueba. Pero yo lo puedo traducir a este tipo resumir a este tipo de valores. Entonces, tengo que estar muy claro qué es lo que yo voy a obtener como resultado y cómo lo puedo interpretar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la reducción logarítmica que tengo en mi prueba y yo tengo un más 2, entonces no hubo decrecimiento, inclusive hubo un crecimiento. Más 2 es, yo pasé de 5 a 7, ¿sí? Tuve un más 2, ahí hubo crecimiento, entonces mi porcentaje de reducción es 0.
no hubo reducción, inclusive hubo crecimiento. ¿Sí? Pero si yo consigo un -3, ¿sí? Del 5 a que baje a 2 logaritmos, un -3, es que yo estoy alcanzando un 99.9% de reducción del original o un 99.99% desde la tela control o la no tratada. Muy importante saber si mi comparación se está haciendo T0 contra T24, o sea, la misma tela, o contra un control que está el control en T24 y mi tela tratada en el T24, ¿sí? Que es como se representa de esta manera, ¿no? O sea, yo tengo una tela, digamos, mi tela no tratada es la que yo veo la amarilla y mi tela negra es la tratada, ¿sí? Yo veo como la no tratada va a tener un crecimiento y como de la cantidad de bacterias y la no tratada pues en un decrecimiento, ¿sí? Si la comparación se hace T ceros, entonces mi número de logaritmos va a ser menor. En este caso, por ejemplo, yo veo 4 logs de reducción versus si lo que yo estoy teniendo como reducción ahí es de 7 a 1, ¿sí? 6 logs de reducción. Entonces, muy importante ver cuál es esa variación. Los métodos lo especifican, pero tengo que estar bien claro cuál es la expectativa. Los estándares de lavado y la referencia. O sea, todos estos tratamientos y lo que hablamos es la durabilidad que van a tener estos sobre el textil, pero cómo deben ser lavados. Voy a usar máquinas de eje vertical, horizontal, voy a hacerlo con agua caliente, agua fría. Por ejemplo, a veces nos vienen muestras y no están definidas ni siquiera las instrucciones de lavado, porque obviamente se está haciendo en un desarrollo textil y no se han definido las instrucciones de cuidado y pudieran estas variar. Por ejemplo, va a haber una gran diferencia en la abrasión que tiene un textil si es secado a máquina, si es secado en cuerda, si es secado flat. Eh, y todo esto pues va teniendo un efecto. Si tengo tal vez un tratamiento extremadamente, un tratamiento antimicrobial muy superficial, pues obviamente todos los efectos en la superficie del textil van a tener algún efecto negativo. Había una tendencia en algunas marcas de decir, bueno, yo no quiero esperar los 20, 30, 40, 50 lavados de casa que pudiera tardar, que te digo, 10 días hábiles en un laboratorio en realizarse, y eso es con secado a máquina. Voy a tirarme a hacer mis lavados en el AT61, AT61, que es la máquina que vemos ahí a la derecha, y donde son un ciclo de lavado que dura más o menos 45 minutos, equivale a 5 lavados. Entonces, yo con 10 ciclos de estos ya cumplí. Pero hay grandes diferencias en la cantidad de caldo, en la cantidad, la razón de agua que existe entre cada uno, la concentración, la abrasión que existe es muy diferente entre un método y otro. Tengo que estar muy claro en cuáles van a ser mis instrucciones de cuidado, cuáles van a ser preferencia de uno sobre el otro. La verdad hemos visto una gran diferencia entre los valores, pero sí hay que estar muy definidos para mantener constante realmente cómo estoy haciendo mi análisis. Súper importante es esto. Esto se realiza muchas veces estas pruebas, las comprobaciones tal vez en la etapa de desarrollo, donde tenemos algún tiempo, pero a veces son comprobaciones que se hacen antes de la exportación o cuando ya tienen que embarcar la tela y eso son cuestiones muy de tiempo. Los laboratorios normalmente pues manejan un tiempo de 7 días hábiles en poder entregar este tipo de resultados. Pues obviamente pudiera reducirse dependiendo cuántos procesos estén realizando, cuestiones así, o pudieran alargarse. Pero muy importante tomar en cuenta debido al número de lavados previos que se tengan que hacer, que esto pudiera alargar. Entonces, cuando hablamos en términos de un time and action, una planificación de producción, meter estos números a veces no pasa, ¿sí? Y a veces los laboratorios siempre tenemos en mente, sí, va a tardar 4 días en entregarme el resultado, 5 días, pero no estamos considerando el caso de que tiene 50 lavados y que es un proceso de antibacterial. Esto hay que tener mucho cuidado con el tiempo de los laboratorios. Inclusive, a veces puede alargarse estas pruebas y ahí la comunicación es clave con el laboratorio debido a que, por ejemplo, se encontró un análisis inconcluso. No me pidieron esterilizar, no recomendaron esterilizar por esto y, por ejemplo, encontramos de que había un crecimiento de algún microorganismo que me inhibió la prueba. Por lo tanto, es un no concluyente y casi que tengo que volver a empezar desde cero. Bueno, literalmente tengo que empezar desde cero la prueba y eso me va a alargar los procesos. Entonces, sí, ahí la comunicación es clave, ¿no? Los tiempos largos a veces en los resultados me complica un poco por los calendarios, y tengo que estar muy atento con esto. Estos son algunos de los colaboradores que me han apoyado realmente en la preparación de este material. Realmente Robert Monticello,
que está con el International Antimicrobial Council. Yo creo que ha hecho un trabajo muy arduo en tratar de estandarizar mucho las pruebas. La IAC, la International Antimicrobial Council, como pueden ver el logo aquí a la derecha, pues ya ha acreditado el laboratorio que tenemos aquí en Guatemala. Es de los pocos laboratorios, más bien creo que de los únicos laboratorios en nuestra región, aquí en Latinoamérica, con acreditación IAC. Y es muy importante conocer realmente cuál es la trayectoria de estos laboratorios, cuáles son las certificaciones, la experiencia que tiene con estos textiles. Y sí, es muy importante que se vaya conociendo más de estas pruebas porque se están dando más en nuestro mercado. Entonces es muy importante de que entendamos, estamos metiéndonos a nuevas tecnologías, pero hay que entender claramente mis resultados, qué le debo pedir al laboratorio, tal vez no poner solo en la TRF o el Test Request Form que nos llenan, prueba antimicrobial, sino tal vez entender realmente cuáles son esos parámetros adicionales que pudiera tener un efecto una experiencia muy positiva o a un proceso muy alargado de estar tratando de averiguar qué es lo que pasó con mi textil. Y hasta aquí dejo yo mi plática. Si por cuestiones de tiempo, pues pudieran mandarnos también un email a info.latam, eh, info.latam@intertech.com, ¿verdad, Angie? Bueno, para la sesión de preguntas y respuestas, como nuestro tiempo es un poco corto, si gustan pueden enviar sus preguntas. No importa si en este momento no logramos responderlas, porque posteriormente enviaremos el correo electrónico de respuesta con los correos electrónicos con los que se inscribieron. Para nuestra primera pregunta, Rudy, ¿cuál sería el buffer para el método ASTM 214913A? La verdad, la preparación y todos los químicos sí es algo que creo que nos vamos a dar un poquito. Si quieres esta, sí la voy a responder por correo, porque sí tienen Pues, ah, claro. varias cosas que hay que adicionar. El volumen de la cantidad de buffer. En la 2149 están hablando de 50 mililitros. Ok, aquí tenemos otra. En O sea, relación a los lavados, para la preparación del buffer, sí, no solo es un químico el que se pone, se ve un lubricante, se van diferentes cuestiones, nutrientes que se deben de añadir en este. Entonces, si quieres, ahí vamos, me vas a mandar el correo y le vamos a mandar la receta. claro que sí, claro que sí. Em, Aquí tenemos otra. En relación a los lavados que se efectúa el textil, los parámetros de tiempo de lavado, temperatura, concentración de detergente, etcétera, ¿es algo estándar o funciona con lo que indica el cliente? Mira, excelente pregunta. Sí hay, o sea, la ATCC tiene bastante estandarizado la parte de los lavados en cuanto a las cantidades de detergentes, los tipos de ciclos, inclusive las máquinas que se utilizan para los lavados ya tienen bastantes parámetros que se deben de medir para buscar esa reproducibilidad o repetibilidad de los análisis. O sea, por ejemplo, nosotros pasamos como laboratorios un buen tiempo también, un poquito en ascuas ahí, porque muchos de los antiguos productores de los modelos de lavadoras, perdón, dejaron de producirlos y no se encontraban modelos específicos. Pero hay que ver realmente si hay metodologías. Yo te puedo compartir, la persona esta que nos mandó, también pues cuáles son algunos de los parámetros de lavado estándar que están especificados, que te digo, en la TC 135, 150, o métodos como esos perdón, las monografías, inclusive los LPs 1, 2 también, inclusive los lavados a mano, eh, eh, donde ya se especifican todos esos requisitos del lavado. Si son normalizados y lo que se trata de buscar es eso, pero hay que buscar inclusive hasta que la máquina tenga los struts o tenga las revoluciones y todo de manera estandarizada hasta las temperaturas. Entonces, por ejemplo, un machine wash cold, tumble dry low, tiene unas especificaciones muy claras sobre las temperaturas, los ciclos, las velocidades, ¿ok? Con que se tienen que cumplir en el lavado. Y es muy importante tener esto muy bien definido cuando estoy haciendo mis pruebas de antimicrobial, porque, como te digo, o sea, los diferentes tipos de lavado pudieran tener diferentes efectos sobre el textil y su funcionalidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En AATCC.
especifica dos bacterias. Si cumple una, cumple la otra. No necesariamente, no necesariamente, porque ahí sí, por eso se utilizan dos embajadores en este caso. Uno es un gram positivo y gram negativo. Uno tiene una pared celular y va a reaccionar de una manera diferente a diferentes antimicrobiales. Por eso es que se utilizan esas dos para ver de qué en los dos efectos. Ahora, sí pasa mucho que nos han pedido las dos bacterias y, por ejemplo, lo único que se quiere en el textil es control de olores y por lo tanto ya solo se tiran a hacer las Staphylococcus, pero no necesariamente si se muere una se va a morir la otra. E inclusive hemos visto que se muere una y no se muere la otra en algunos casos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Cuánto dura la bacteria sobre el textil después de ser atacada por el antibacterial? ¿Cuánto dura la bacteria? Mira, lo que pasa es que en el contacto directo, digamos, la bacteria, cuando entra en contacto, por ejemplo, con un ion de plata, en ese momento se rompe la pared celular o, por ejemplo, el antibacterial interrumpe ciertos procesos metabólicos de la bacteria. Entonces, la muerte es inmediata. O sea, en el contacto con el antibacterial, pues ahí se muere ahí mismo, ¿no? No sé si se refiere, por ejemplo, por ejemplo, cuánto pueden al no entrar en contacto, pues cuánto tiempo puede vivir una bacteria o un bicho sobre una superficie, ¿no? Y eso, uf, hay miles de condiciones. Por ejemplo, ahorita que es el tema más de moda, cuestiones así, muchos estudios que se han hecho es que viven esto, pero acuérdense que esos son en condiciones de laboratorio. Laboratorio, por ejemplo, nuestro laboratorio físico se mantiene a 21 grados centígrados, 65% de humedad relativa, y ahí es donde realizamos la mayoría de ensayos en condiciones específicas. En condiciones normales o ambientales, acuérdate que los rangos de temperaturas pueden estar desde 5 grados centígrados hasta 30. Entonces, por ejemplo, y las condiciones de humedad ser muy diferentes. Entonces, las condiciones de supervivencia de, por ejemplo, de una bacteria, un bicho, van a variar considerablemente con la humedad, temperatura y qué otros químicos pueden estar. Pero específicamente entrando en contacto con el antibacterial, lo que sucede es una muerte inmediata. Gracias, Rudy. Para bacterias hospitalarias, ¿cuál es el método de medición que más se aplica? Ahí, por ejemplo, hemos visto metodologías en, por ejemplo, de país. O sea, ahí, por ejemplo, si hemos visto ya en diferentes países de Latinoamérica, algunos representantes ahí de cuestiones que son homologados o tomados de algunos de estos métodos. Las que hemos visto, por ejemplo, muy frecuentemente utilizadas en estos productos, la ISO 27743, 1902. La verdad no habría por qué descartar la ATCC 100 también como uno, ¿sí? Lo importante también es ver qué tipo de bacterias es el que yo voy a estar utilizando, porque ahí las funciones son diferentes. O sea, si voy, por ejemplo, más bien estar utilizando un E. coli, por ejemplo, versus un Klebsiella o otras situaciones de esa manera. Pero ahí sí, por ejemplo, es bien importante tomar en cuenta, ok, estos productos van a estar siendo esterilizados constantemente, de incluir, por ejemplo, el proceso de esterilización cada vez que antes de que se va a realizar la prueba para ver el efecto de la esterilización sobre el desempeño del antimicrobial. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Como les recuerdo, vamos a enviar las respuestas a sus correos electrónicos. Esta es la última pregunta que el día de hoy y una vez finalice el seminario web enviaremos las respuestas a las preguntas que nos han enviado. Microbiales, ¿qué norma se recomienda? Perdón, ¿te cortaste en esa parte? ¿Cómo? Para antimicrobiales, ¿qué norma se recomienda? Antimicrobiales, que no me hace problema. Mira, lo que les presentábamos el día de hoy, o sea, cada método depende a su función. Ahí sí que hay un test correcto para una función correcta. El que más frecuentemente hemos visto solicitado acá, de nuevo, repito, el GIS 1902, el ATCC 100, ahora el ASTM 2149, pero es muy importante tomar en cuenta cuál es la aplicación que yo voy a estar haciendo, ¿sí? Cuál es el uso que va a tener ese textil
para seleccionar el método correcto y cómo yo quiero mis resultados presentados. Por ejemplo, yo quiero tal vez una prueba cualitativa, entonces el ATS 147 sería uno apropiado, ¿no? Es una textil que no tiene una buena absorción, no tiene, bueno, entonces voy a probarlo con un ASTME 2149. Tiene una buena absorción, es un contacto con el textil, voy a buscar tal vez una JS 1902, pero esto me lo va a presentar el resultado, por ejemplo, en logaritmos. Y me va a mandar a ciertas otras cantidades, por ejemplo, lo que veíamos, las diferencias entre 0.4 perdón, 0.4 gramos de muestra versus un gramo y todas esas situaciones van generando diferencias. Es muy importante también acercarse al laboratorio y entender bien cuáles son un método muy apropiado y ver realmente qué me está pidiendo mi cliente en el manual.